Déjenme mostrarles, comienzo el día de hoy por enseñar este ejemplar de la revista o de la publicación que se llamó Madera. Era una publicación que traerla consigo acarreaba toda una persecución policíaca en la década de los 70s. Esta fue la publicación, el periódico clandestino que editaba lo que se llamó como la Liga Comunista 23 de septiembre. Yo conseguí esta publicación cuando estudiaba la preparatoria. Mi madre casi me corre de la casa y la he guardado desde entonces, y hoy la saco a colación porque cada día se respira más en México un ambiente de persecución, de espionaje, de amenazas, de peligro, de muerte, ¿sí? Se cumple en estos días varios aniversarios. Uno de ellos es el del surgimiento del movimiento Yo Soy 132. Al cabo de un año, si algo se ha visto en los medios de comunicación, es un ataque feroz, despiadado, sin posibilidades además de respuesta contra lo que fue el movimiento Yo Soy 132. Creo que al cabo de un año, la lectura que puedo hacer de ese movimiento, desde mi punto de vista, es una fundamental. En México existe un sentimiento profundo de asesinato de toda autoridad. En términos políticos se le llama parricidio. Yo lo viví aquí en este sur del Estado de México. El movimiento, si algo no quería, no quiso nunca, fue tener a ninguna autoridad que estuviera encima de nadie. Una organización perfectamente democrática. A mí me parece que la democracia perfecta es profundamente homosexual y parricida, ¿sí? Otro aniversario es el de la muerte de un personaje que luchó en 1968, estuvo en la cárcel detenido y se hizo muy famoso por su conocimiento y sobre todo por su retórica. Se llamó Eduardo Valle y todo el mundo lo conocía como el Búho. Hace 25 años aproximadamente fue asesor, bueno, no, en realidad menos, en 1994 fue asesor del secretario del procurador entonces, que era Jorge Carpizo, en paz descanse. Jorge Carpizo lo nombró asesor y en el número 928 de la revista Proceso, de fecha 15 de agosto de 94, días antes de las elecciones que en ese año se aplazaron unas semanas por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Eduardo Valle, el Búho, todo el mundo lo conocía mejor como el Búho, publicó una nota que se llamó Los narcopolíticos asesinaron a Colosio, y tiene realmente muchas vicisitudes que hay que leer, ¿verdad? Desde este ingenio con el que, cuando le pregunta el entrevistador sobre Rafael El Caro Quintero, dice: vamos, hombre, ese era un capo motero, era un narcoecologista, ¿no? Sería muy interesante analizar ese concepto, porque efectivamente la siembra de marihuana ocupa mucho trabajo en el campo, genera una cantidad enorme de dinero y además contribuye con la ecología. Pero después hace una comparación respecto a lo que es la marihuana y lo que es la cocaína. Y bueno, los datos aquí están consignados. Seguramente hay algunas diferencias por los años que han pasado, pero llega a esta conclusión que la exportación de 8,000 toneladas de marihuana, que era lo que medía aquel lote que algunos recordarán que se llamó el Búfalo, que estaba en Chihuahua y que tenía marihuana para exportarse a los Estados Unidos, esas 8,000 toneladas de marihuana representaban
ya en el mercado gringo 28,000 millones de dólares, un montonal de lana, pero después lo compara contra la cocaína y llega entonces que 4,500 comprada en Guatemala, y va haciendo las conversiones, y entonces resulta que una tonelada equivale a 16,000 millones de dólares, las otras eran 8,000. Juan García Ábrego y Amado Carrillo en ese año eran los grandes capos que intentaron cooptar, forzar, presionar a Luis Donaldo Colosio. Todavía no se conoce la lectura de a quienes respondían el Señor de los Cielos y García Ábrego, que está deportado en Estados Unidos, pero sin duda alguna que pertenecía a los políticos que quisieron jalar a Colosio hacia sus intereses, y al negarse él, lo mataron. Bueno, Juan García Ábrego habla de que metía entre 150 y 200 toneladas de cocaína de 16,000 millones de dólares, y el otro metía más, 300 toneladas. ¿Por qué dicen los Estados Unidos y México no quieren realmente acabar con el comercio de la droga? Bueno, hay un análisis que hace aquí muy interesante, donde dice que si se acabara con el comercio de la droga, pues las poblaciones enteras, regiones, países completos se acabarían, como se está viendo que sucede en muchos lados de México, y no saldrían ni para los mariachis, ¿no? Hasta los mariachis sufrirían, ¿no? Bueno, hace un año murió el búho, y hoy sus testimonios, que se pueden consultar en las redes, siguen siendo una pista muy importante para poder entender lo que estamos viviendo hoy en día en México, ¿sí? Y en esta semana que se discutió y se aprobó una reforma financiera que se ha dado a conocer con mucho bombo y platillo, con mucha festividad, yo quiero compartir una experiencia que fue sumamente difícil, que aquí hay personas que también en Tejupilco, en Lubianos, lo sufrieron. El 20 de diciembre de 1994 llegué al aeropuerto de la Ciudad de México, me paré en el mostrador de la Aerolínea Mexicana de Aviación. Ese día viajaban a Estados Unidos mis dos hijas mayores, tenían 7 y 5 años, iban a viajar solas. La emoción, un pariente allá que trabajaba entonces en el aeropuerto las recibiría. Estábamos documentando cuando llegó mi hermana y nos dijo, se devaluó el peso, ¿no? Como mi hermana generalmente es bastante mal informada, volteamos hacia la zona que está enfrente de los mostradores de las aerolíneas, y estaba el peso en 3.1 centavos, una cosa por el estilo, y nos reímos de mi hermana y, ay Marta, ¿no? Siempre te equivocas. Terminamos de documentar, fuimos a tomar un café mientras se hacía el tiempo para abordar el avión, y al salir vemos que estaba ya en 5.56 pesos. Efectivamente, el 20 de diciembre de 94 se devaluó el peso. El 20 de diciembre de 94, no hay que olvidar, es el mismo año del que estoy hablando con el búho. Es el año en el que se mataron los priistas, es el año en el que se impuso Zedillo sobre la voluntad de Carlos Salinas, y es el año en el que Ernesto Zedillo, el 20 de diciembre, deliberadamente, como un alfil que se introduce al campo rival del enemigo del ajedrez, decide soltar los amarres financieros para que el peso flote y para que quiebre toda la gente. En ese año todos, yo por supuesto, contrajimos créditos. Aquí en Tejupilco compré con mi amigo Pepe Morón un auto en el que pagaba 900 pesos mensuales. Después del 20 de diciembre la letra se fue a 9,000 pesos. En ese año realicé un crédito con el Banco de Comercio Interior, el Banco Nacional de Comercio Interior, este banco que se supone era para apoyar al pequeño comercio. Mi mensualidad de 2,000 se fue a 24,000 pesos.
porque las cláusulas que se firmaron en unos convenios completamente además inadmisibles, ninguno era cierto, hizo que los bancos cobraran lo que quisieran, ¿no? La reforma financiera que se ha anunciado, sobre todo está dirigida a dar nuevamente crédito a manos llenas, pero con agravantes como que si hace 20 años el proceso de cobro de un crédito se empantanaba y se hizo difícil y tortuosa la recuperación leonina de los créditos, con la reforma financiera sería cosa de un abrir y cerrar de ojos. El tema es muy extenso. En ese año también, en 94, un amigo de Temascaltepec, al que sigo apreciando muchísimo, me vendió una camioneta nueva, modelo 94, y me dijo, mire, él necesitaba para sembrar papas. Deme lo que me costó, tenía 1000 kilómetros la camioneta, y páguemela en 4 pagos de 20,000 pesos. Perfecto. Bueno, yo les recomiendo a todo el auditorio que haga operaciones de contado, que se acerque a los amigos y que no contrate ningún crédito. Porque si alguien además duda de mi palabra, bueno, pues los invito a que lean Las uvas de la ira, de John Steinbeck, Premio Nobel de Literatura. Una de las lecturas que más me ha impactado en la vida y que trata justamente sobre el proceso de extracción, de empobrecimiento de todo el gran parte central de Estados Unidos, cómo los bancos acabaron con Oklahoma, Tennessee, Minnesota, cómo los engañaron para que se fueran a trabajar a California y cómo se quedaron con sus propiedades, lo que es el destino inmediato que le depara a nuestro país. Gracias.